Buen día a todos, ¿se escucha? Sí, se escucha. Muy bien, Buen día, sí se escucha. perfecto. Bueno, bienvenidos, vamos a dar inicio a la primera clase práctica de Cálculo 2. Mi nombre es María de Kun y voy a estar trabajando con ustedes en esta comisión y en la clase también de los viernes. Nos acompañan en esta clase los docentes también de que participan en esta comisión, el ingeniero Cristian Flores, la señorita Ingrid Treves, y el ingeniero Leandro Corrado y el ingeniero Marco Bárbaro, que también van a estar trabajando en la comisión de los jueves. Bien. Para repasar un poquito cómo va a ser la dinámica de la clase, ahora vamos a hacer una breve introducción sobre lo que vamos a trabajar en la clase de hoy del trabajo práctico. La guía de trabajos prácticos número 1 está disponible en el aula virtual. Vamos a trabajar la primera parte de lo que alcanzaron a ver en la clase de la introducción de teoría del día de ayer. Y la segunda mitad del práctico, que corresponde a la parte del límite doble, la vamos a trabajar en clase teórico-práctica del día viernes. Vamos a hacer una introducción, después vamos a hacer un trabajo en grupo con una asignación de los ejercicios que están en la guía para resolver. A cada grupo va a tener propuesto un ejercicio para entregar. Si ustedes ven en el aula virtual van a tener está habilitada una entrega que nos gustaría después que chequeen si la visualizan correctamente. Y vamos a destinar un tiempo de trabajo en equipo y después un tiempo para la presentación de los desarrollos que lograron hacer algunos grupos que quieran hacer su presentación en el día de hoy. Bien. Entonces vamos a ir desarrollando la clase y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer habilitando su micrófono o también por el chat, como prefieran. Bien. Vamos a trabajar con campos escalares, que es la primera unidad temática de nuestra asignatura. Y acá aparece, a diferencia, digamos, de lo que conocemos ya de cálculo 1, el concepto de campos, ¿sí? Esta palabra campos escalares. Nosotros vamos a escuchar a lo largo de cálculo 2, en repetidas oportunidades, la palabra campos, y esto hace referencia a aplicaciones donde participan del dominio o de la imagen una función de tipo un vector tanto en el dominio como en la imagen. En el caso particular del campo escalar, lo que nosotros vamos a tener es un vector formando parte del conjunto de partida de la función o del dominio, ¿sí? Entonces, decimos que se trata de un campo escalar a una función que está definida como una aplicación de un conjunto A, que sería el conjunto de partida, que está incluido, recuerden este simbolito, la C con la rayita abajo significa incluido amplia o estrictamente en R a la N. ¿Qué significa R a la N? El conjunto de números reales a la N significaría un vector que tiene N componentes que son números reales, ¿sí? Y esta es una aplicación en R. ¿Qué significa? Que la imagen en esta función va a estar dentro del conjunto de números reales, ¿sí? Dentro del conjunto de números reales. Entonces, en este caso, la palabra campo, ¿sí? Significa que acá hay un vector, en este caso es un vector de n componentes.
Y la palabra escalar nos dice que la imagen, o hace referencia a que la imagen es un número real. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de campos escalares vamos a estar haciendo referencia a aplicaciones que asignan, mediante una definición de función en este caso, a un vector de n componentes una imagen que es un número real. Más adelante vamos a trabajar con funciones de campo vectorial, que en ese caso vamos a tener un vector en el conjunto de partida y un vector en el conjunto de llegada. En ese caso vamos a hablar de un campo vectorial, ¿sí? Tenemos vectores en el dominio y vectores en la imagen. En el caso de los campos escalares tenemos un vector de n componentes en el dominio y un número real en la imagen. Esto es importante entender para poder hacer el análisis de acuerdo a esta dimensión del tipo de campo que estemos trabajando, el análisis que vamos a hacer. ¿Y qué tipo de análisis de funciones vamos a hacer nosotros? Y bueno, lo que generalmente se hace en cálculo, ¿qué es? Primero el campo de existencia a través del análisis del dominio, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Después vamos a analizar límites y continuidad de estos campos escalares. Y después nos vamos a introducir al análisis de la variación de esas funciones a través de las herramientas de las derivadas, del diferencial, ¿sí? Y la existencia de extremos en este tipo de funciones, ¿sí? O sea que todos los elementos presentes del análisis matemático del tipo de funciones, nosotros los vamos a estar aplicando a los campos. Primero los campos escalares y después lo vamos a extender a los campos vectoriales. Entonces, campos, estamos hablando de una función que hace corresponder a un vector de n componentes del conjunto de partida un número real como imagen, ¿sí? Esa correspondencia, es decir, la aplicación en este caso está definida por la función, ¿sí? La función f, ¿sí? Que va a hacer corresponder esa imagen, ¿sí? A través de esa definición de función. Bien. Dominio. Cuando nosotros hablamos de dominio, ¿sí? Decimos que es el conjunto de todos los vectores de R a la n, o sea, desde nuestro conjunto de partida, que forman parte de algún par ordenado de la función. Es decir, aquellos valores, ¿sí? De R a la n, en este caso los vectores de R a la n, que realmente tienen una imagen en R, es decir, que tienen un número real como imagen, ¿sí? Entonces, encontrar el dominio de una función significa determinar cuáles son esos valores que realmente forman parte de algún par de la función. Bien, nosotros en el alcance de esta asignatura vamos a dedicarnos a analizar el dominio, el campo de existencia de las funciones, y vamos a hacer este análisis de dos maneras. Vamos a hacer analíticamente y gráficamente, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, cómo hacemos ese análisis, que es lo que vamos a trabajar en la guía de trabajos prácticos como primer punto, ¿sí? Entonces, en cuanto al análisis, por ejemplo, nosotros tenemos la función, en este caso, definida como f de xy igual a la raíz cuadrada de un cociente x menos y sobre x por y. Entonces, en primer lugar, analizamos en este caso la definición de función. Y entonces, acá, ¿qué diríamos? Fíjense, tenemos en la definición de función, tenemos la raíz cuadrada de la resta de la variable x menos la variable y sobre el producto de x por y. ¿De qué se trata entonces este caso de función, de acuerdo a la definición que estamos viendo acá?
decimos que vamos a tener una función definida de un conjunto A que estaría incluido amplia o estrictamente, que es lo que vamos a analizar ahora, en R cuadrado. ¿Por qué R cuadrado? Porque acá hay un vector de dos componentes. ¿Cuáles son las componentes? X y Y, que son las variables que aparecen acá en la función. O sea que esta definición de función lo que me hace es aplicar a un vector de dos componentes, ¿sí? Le tendría que asignar una imagen que tiene que ser un número real, ¿sí? ¿De qué va a depender esa imagen? Y bueno, y va a depender de las operaciones que se desarrollan en esta definición de función, que en este caso es un cociente de x menos y sobre x por y, y a eso le aplico la raíz cuadrada. Entonces, para definir o analizar cuál es el campo de existencia de la función, es decir, cuál es el conjunto dominio, es decir, nuestro problema ahora es decir, para determinar el dominio de esta función, es si todos los valores de x, y, es decir, si todo r cuadrado califica como dominio de esta función, o si una parte califica como dominio, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Para poder hacer ese análisis, ahora hay que introducirse en la definición de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una raíz. Primero vamos desde afuera hacia adentro, digamos, en la función, y vemos que lo primero que nos encontramos acá es una raíz. La raíz es de índice par, y eso nos va a introducir ya una restricción para el análisis. ¿Cuál sería la primera restricción? Para que esta raíz, que tiene un índice par, tenga como resultado un número real. El argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Correcto. El argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, el argumento, decimos, ¿cuál es el argumento? Y bueno, el argumento es todo lo que tenemos acá adentro, bajo el símbolo de la raíz, ¿sí? Entonces decimos, todo el argumento, o sea, todo esto, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque acá hay un índice par. Si el índice fuera impar, no tendríamos esa restricción. Repito, todo esto porque estamos hablando de que el resultado tiene que ser un número real, ¿sí? Entonces decimos, bueno, todo esto tiene que darme un resultado positivo o 0, ¿sí? Para que el resultado sea real. Entonces, decimos, ¿cuándo? Como acá, ahora digo, voy un paso más, analicé la raíz, ahora digo, ¿qué hay bajo el símbolo de la raíz? Hay un cociente, ¿sí? Hay un cociente. Entonces digo, bueno, para que el resultado de un cociente sea positivo o 0, aplicamos la regla de los signos, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿cuándo el cociente me da positivo? Cuando tengo numerador y denominador del mismo signo, que sería más dividido más, o la otra alternativa, menos dividido menos. En ambos casos, el resultado de este cociente me daría un resultado positivo. Bien, entonces analizamos estas alternativas y digo, bueno, voy por el más dividido más. El más dividido más significaría que el numerador sea positivo y que el denominador sea positivo. Entonces ahora digo, ¿qué hay en el numerador? La resta x menos y. Entonces digo, x menos y tiene que ser mayor o igual que 0, en este caso, porque el numerador puede ser 0. Y esto, trabajando con esta desigualdad, nos va a quedar la alternativa que x sea mayor o igual a y, es decir, desde el espejo de acá, o escrito de otra manera, que y sea menor o igual a x. Y esto se tiene que dar también con la condición de que el denominador sea mayor que 0. Acá no va el mayor o igual, porque si el denominador es 0, tampoco vamos a tener como resultado un número real. Entonces acá restringimos denominador mayor que 0, ¿sí? A su vez, en este denominador, fíjense, tenemos una multiplicación, un producto de x por y. Entonces nuevamente regla de los signos. Digo, ¿cuándo el producto es positivo? Cuando tengo más por más, que sería x mayor que 0 con y mayor que 0, o
cuando tengo menos por menos, x menor que 0, y menor que 0. Entonces, todas estas condiciones surgen para la primera opción, ¿sí? Que sería más dividido más. Que esto, ¿sí?, ocurra simultáneamente con x mayor que 0 con y mayor que 0, o que ocurra simultáneamente con x menor que 0 y menor que 0. Entonces, para ver esta alternativa de solución, lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de manera gráfica, ¿sí?, representando estas desigualdades en el caso, como acá tengo en r cuadrado, en el plano XY, ¿sí? Entonces vamos a representar estas desigualdades para ver qué región del plano XY, si es todo el plano XY, va a ir quedando. Entonces primero vamos con y menor o igual a x. Entonces representamos en primer lugar y igual a x, que es la recta a 45 grados, ¿sí?, en primer y tercer cuadrante, y la región de los valores de x, y que son menores o que están por debajo de esta recta, ¿sí?, está indicada en este caso por este rayado en color rojo, ¿sí?, que sería la primera condición. A esta condición le tenemos que agregar las otras desigualdades. Habíamos dicho x mayor que 0, entonces acá está rayado en otro color, ¿sí?, este semiplano que quedaría a la derecha del eje Y con x mayor que 0. Fíjense que acá tengo el mayor que, entonces el plano, el semiplano, quedaría delimitado por esta región, y además, como no está incluido el x igual a 0, que sería el eje Y, entonces acá tendríamos que separar esto con una línea de trazos a lo largo del eje XY, para indicar que no está incluido x igual a 0, ¿sí? Entonces esto va con línea de trazos el eje Y. ¿Por qué? Porque x igual a 0 no está incluido. Recordemos que x igual a 0 está representado por el eje Y. Bien, pasamos al siguiente, ¿sí? Ahora tendríamos que superponerle a esta condición y mayor que 0, ¿sí? Y mayor que 0 está representado, ¿sí?, por todos los valores de y que están por encima del eje X. Como es y mayor que 0, nuevamente el eje X no estaría incluido porque representa el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la coordenada X igual a 0. Bien, de esta condición va a surgir la intersección de las tres regiones, en este caso del rayado, de los lugares, el lugar geométrico de y menor o igual a x, que era el rayado en rojo, el amarillo, que es x mayor que 0, y el y mayor que 0. La intersección se va a dar en esta zona que queda por debajo de la recta igual a x, ¿sí?, hasta el eje X, ¿sí? Entonces, esta región, vamos a reforzar acá, esta región representaría la solución de esta parte de las desigualdades, ¿sí? Quedaría como un triangulito ahí. ¿Qué significa esta solución? A ver qué les parece. Que los pares ordenados que se encuentran en esa región cumplen con los requisitos que habíamos propuesto. O sea que hacen el argumento mayor a 0. Hacen el argumento mayor a 0, y si reemplazo en la función algún valor de x, y que está en esta región, esa raíz me va a dar un resultado, ¿sí? Es decir, claro, un número real. Un número real. Por lo tanto, hay imagen. Es decir, si nosotros
Después vamos a mirar la representación de la función y de la imagen, es decir, si yo reemplazo un punto por acá, voy a tener un valor en z, que sería la imagen, digamos, ¿sí? Si representamos en altura, por encima de esta zona que reforzamos acá en color lila, ¿sí? Habría imagen, ¿sí? En cambio, si reemplazo un punto por acá, para esta solución, para esta no tendríamos imagen, ¿sí? Bien. Por otra parte, la otra mitad, que era los valores de la desigualdad, la otra mitad, vamos a la siguiente, era la solución. Vamos a la anterior, me faltaba decir acá que era y menor o igual a x con el denominador menos dividido menos, que sería esta otra mitad. El menos dividido menos estaría dado con x menor que 0 y con y menor que 0, que me daría este otro triangulito que nos queda en esta zona por debajo de la recta, ¿sí? En el cuadrante donde x es negativo y donde y es negativo, que sería el tercer cuadrante, ¿sí? Por lo tanto, esta zona, este triángulo con este otro triángulo, que se prolonga, vamos a reforzar acá, sería la solución de nuestro dominio para más dividido más. ¿Está? Esa sería la solución para el dominio más dividido más. Bien. Luego analizamos la otra alternativa, que es menos dividido menos, que también me va a dar un resultado positivo. En este caso, la raíz va a tener un resultado que será un número real. Entonces, bueno, aplicando la regla de los signos, decimos, bueno, menos dividido menos para nuestra función, para este caso, significa que x menos y sea menor o igual a 0, superpuesto o intersectado con x por y menor a 0. Resolvemos nuevamente las desigualdades y nos va a quedar que x sea menor o igual a y, o también podemos escribir como que y sea mayor o igual a x, y eso se tiene que intersectar con, ahora digo, x por y menor a 0, o sea, producto negativo. El producto me da signo negativo cuando cada uno de los factores tiene distintos signos. Entonces, si x es positivo, y debe ser negativo. O la otra opción, si x fuera negativo, y tiene que ser positivo. Este significa más por menos o menos por más, ¿sí? Entonces, nuevamente, de acá tiene que salir la condición o el resultado de la siguiente parte del dominio. Bien, entonces representamos gráficamente. Ahora tenemos y mayor o igual a x. Entonces, esto significa de la recta que habíamos analizado, ¿sí? Todo lo que está por encima de la recta, que es lo que está rayado acá en color verde, ¿sí? Y después tenemos, si x es positivo y tiene que ser negativo, que esto corresponde al cuarto cuadrante, que sería más por menos en el denominador para que el resultado sea negativo, o si x es negativo y tiene que ser positivo, que esto sería el segundo cuadrante. Con lo cual, lo que vamos a obtener en este caso sería como intersección entre el semiplano de lo que queda por encima de la recta, ¿sí? Va a tener intersección en esta región del segundo cuadrante, ¿sí? En la región del segundo cuadrante. Entonces, ahora lo que nos va a quedar sería esto, también en línea de trazos, porque los ejes no están incluidos.
¿sí? Acá nos quedaba completo, porque la recta sí está incluida. Y acá nos queda la recta. Y ahí. Entonces, la región del dominio sería todo esto que quedó encerrado, digamos, entre, vamos a reforzar, rayado. Esto era para la solución más dividido más. Más dividido más. Y esto era para la solución menos dividido menos. Entonces así nos quedaría el dominio, ¿sí? Entonces, esto sería de la región del dominio de la función. Fíjense, claramente no es R cuadrado, entonces tenemos una inclusión estricta, que significa que hay valores del conjunto R cuadrado, es decir, hay pares X, Y que no toman imagen en la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto? Y bueno, escribimos justamente estas intersecciones. Decimos, el dominio, esto sería la respuesta en forma analítica. El dominio está formado por pares X, Y que pertenecen a R cuadrado y se verifica que. Entonces acá tenemos en un paréntesis la condición para la primera parte que hicimos, que era el más dividido más. Si es menor o igual a X, y este símbolo significa I o intersección, si quieren escribir, X mayor que 0 con Y mayor que 0, o X menor que 0 con Y menor que 0. Entonces, esta intersección son estos dos triángulos abiertos acá, porque esto se prolonga, ¿sí? Del primer cuadrante y del tercer cuadrante. O, este simbolito, esta B, significa o también podemos interpretar como la unión de dos conjuntos, ¿sí? Esta otra solución que era si es mayor o igual a X, con X menor que 0 y con Y menor que 0, que es esta parte del segundo cuadrante. Esta parte, recuerden, del cuarto cuadrante no presenta intersección porque tiene que ocurrir que sea mayor a la recta, con esta zona donde X es mayor que 0 con Y menor que 0, acá no hay intersección, por lo tanto, solamente tendríamos resultado de este lado. ¿Está? Entonces, de esta forma, nosotros analizamos el dominio de la función en forma gráfica, para el caso de la función, en este caso, un campo de R cuadrado en R, y luego también podemos expresar en forma analítica esa solución. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué usted había dicho del cuarto cuadrante? El cuarto cuadrante, finalmente no hay puntos que pertenezcan a la solución del cuarto cuadrante porque no hay intersección, porque acá, fíjense que es lo que rayé en verde por último, era la zona donde X es mayor que 0 con Y menor que 0, tendría que haber intersección con Y mayor o igual a X, ¿sí? Entonces, acá no se intersecta, ¿por qué? Porque Y mayor o igual a X me queda lo que está por encima de la recta Y igual a X, y acá no hay intersección de este tramo con los puntos acá del cuarto cuadrante, que representan X mayor que 0 con Y menor que 0. ¿Sí? Entonces, acá solamente para la solución menos dividido menos me queda esta región que es del segundo cuadrante. Acá dice Gustavo, entonces en esa gráfica se puede apreciar el conjunto de vectores solución para esa función. En este gráfico lo que se observa, Gustavo, es los pares XY en este caso, es decir, los puntos en el plano, que estarían en esta donde queda finalmente el rayado de color lila, que realmente tienen imagen en la función. Es decir, si yo reemplazo un punto de cualquiera de estas regiones que me quedó rayado en lila, el resultado de la raíz va a ser un número real, ¿sí? Si reemplazo un punto por fuera, el resultado
podría ser un número imaginario porque va a pasar que el argumento de la raíz va a ser un número negativo y el resultado de una raíz cuadrada con argumento negativo me va a dar un número imaginario. Por lo tanto, no estamos dentro de un campo escalar, ¿sí? Nosotros solo vamos a tomar los valores de x, y que dan como resultado un número real. Lo que significa entonces que si yo tomo un punto de acá, un punto de acá, un punto de acá y reemplazo en la función, tengo como resultado un número real. Bien. Bien, avanzamos. El siguiente concepto que nosotros vamos a trabajar en la clase de hoy es la obtención de los gráficos de curvas y superficies de nivel. Ahora vamos a ver el proceso, cómo sería manualmente, y a continuación el ingeniero Flores nos va a mostrar un breve tutorial de cómo hacerlo con el GeoGebra, ¿sí? Acá vamos a repasar simplemente el proceso para interpretar qué significan estas curvas, ¿sí? Pero la obtención después de los gráficos lo vamos a hacer directamente utilizando algún soporte, que puede ser el GeoGebra, puede ser algún software que ustedes estén familiarizados, no hay problema, ¿sí? Pero utilizamos esas herramientas porque nos simplifican, digamos, la tarea. Bien, entonces, ¿qué son las curvas de nivel? En el caso de un campo escalar de R cuadrado en R, es decir, dado por una función f de x, y, se define una curva de nivel de la función haciendo f de x, y igual a k. Entonces, ¿qué significa? La curva de nivel es el conjunto de todos los pares, en este caso x, y, porque está definida en términos de x, y, para los cuales la imagen es igual a una constante, ¿sí? Para los cuales la imagen es igual a una constante, ¿sí? Entonces, el concepto de curvas de nivel es interesante porque nos permite analizar, por una parte, cuáles son todos los valores dentro, digamos, del dominio de la función que tienen imagen constante igual a un determinado valor. Después vamos a ver cuando analizamos las funciones, ¿sí? Y otra herramienta interesante de las curvas de nivel es que a partir de un gráfico que es plano, nosotros podemos analizar el comportamiento de una función o ver qué pasa con esa función o tener idea de su comportamiento de la superficie en el espacio, ¿okay? Entonces, cuando trabajamos con campos de R cuadrado en R, vamos a hacer curvas de nivel. Cuando trabajamos con campos de R cubo en R, vamos a trabajar con superficies de nivel. Y cuando trabajamos con campos donde la dimensión es superior a R cubo, es decir, R a la cuarta en R, R a la quinta en R, vamos a trabajar simplemente en forma analítica, ¿sí? Sin representaciones gráficas, porque, como les decía el ingeniero Catogui en la teoría, no tenemos la capacidad de visualizar, ¿sí?, nosotros en dimensión superior a 3, ¿sí? Entonces la representación gráfica ya no la podríamos realizar si lo trabajamos en forma analítica. Bien, entonces decimos, bueno, la pregunta es decir, ¿cuál sería el comportamiento de la función cuando toma un valor constante la imagen? Entonces, vamos a analizar esto, vamos a hacerlo con esta misma función, y el ejercicio es justamente ese, es decir, bueno, hago la imagen igual a una constante, en este caso digo, bueno, tomamos nuestra misma función, raíz de x menos y sobre x por y, y hago igual a una constante. Acá ustedes pueden hacer el ejercicio haciendo igual a la constante, como hicimos acá, o directamente igual a un valor acá y resolver. Es lo mismo, ¿sí? En este caso decimos, bueno, ¿qué pasa o cómo se comporta esta función? Que es una función de dos variables, cuya imagen está en una tercera dimensión, que sería en z en este caso, ¿sí? Cuando decimos cómo se comporta cuando z es igual a una constante, igual a un número, ¿sí? Entonces, digo, despejamos de acá, la raíz pasa como un exponente 2, me quedaría x menos y sobre x por y igual a k al cuadrado. X menos y
va a ser igual a k al cuadrado por x por y. Y acá despejamos, ¿sí? X igual a k cuadrado por xy más y. X igual a, sacamos factor común, trabajamos y nos quedaría esta expresión. Que y es igual a x sobre k al cuadrado por x más 1. ¿Sí? Trabajamos algebraicamente sobre la expresión de la función. Y luego representamos esa familia de curvas. ¿Cómo representamos la familia de curvas? Dándole valores a la constante k. Entonces digo, si k es igual a 1, me va a quedar que y es igual a x sobre x más 1. ¿Sí? Representamos esto, que es lo que está representado acá en color rojo. Esto sería una función de tipo homográfica. ¿Sí? Fíjense que cuando x toma el valor menos 1, ¿sí? El denominador se hace 0 y vamos a tener una asíntota vertical en x igual a menos 1. ¿Sí? Y cuando x tiende a infinito, la función tiende a 1, que sería la asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces, con esta curva representaría el lugar geométrico de todos los valores de x, y que tienen imagen igual a 1. Es decir, si yo corto a la superficie en el espacio en z igual a 1, voy a obtener esta homográfica de traza, digamos. La intersección del plano z igual a 1 con la superficie en el espacio. Y así repetimos. Después digo, hago k igual a 2, me va a quedar x sobre 4x más 1 la función. Otra homográfica, ¿sí? Pero cambia la posición de las asíntotas, que sería esta que está dibujada en color celeste. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos dándole valores acá y representamos la familia de curvas de nivel de la función. ¿Sí? La familia de curvas de nivel que representa a medida que voy trazando estas curvas y voy poniendo el valor de la constante. Esto significa la intersección, la curva en celeste, representa ahora la intersección de la imagen de la función con el plano z igual a 2. ¿Sí? Y así hago z igual a 3, z igual a 4, z igual a 5, etc. ¿Qué va a pasar? El comportamiento va a ser siempre el mismo, se va a ir corriendo en este caso, ¿sí? Pero va a ser una familia de funciones de tipo homográfica, ¿sí? Que representan las trazas de nuestra superficie en el espacio con planos z constante. Bueno, acá sí está un ejemplo de la representación gráfica de la función con las curvas de nivel, ¿sí? Que sería esta parte, fíjense. Esta sería la forma de la superficie raíz cuadrada de y menos x sobre x por y, que es nuestra función. ¿Sí? Fíjense que tiene justamente unas asíntotas acá y en la recta igual a x tiene una asíntota. Entonces acá la función se va a más infinito. ¿Sí? Y estas serían las curvas de nivel, fíjense. Esto que vemos acá, las diferentes curvas, ¿sí? De la función. Esto está representado acá, está pegado el link de un software que lo pueden usar online, que es el Wolfram Alpha, ¿sí? Y ahí está la sintaxis de esta representación gráfica, y ahora vamos a ver con el ingeniero Flores cómo lo hacemos con el GeoGebra también. ¿Está? Pero es importante entender lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, fíjense, estas curvas, las de color más claro, son las que están más altas, digamos, los valores de z más altos, que son los que están pegados a la asíntota. Fíjense que acá el gráfico de curvas de nivel nos queda en blanco la parte de los ejes x, y, porque recuerden que cuando x vale 0 y y vale 0 no había imagen, ¿sí? No había, porque no pertenecen al dominio. Y estas curvas están representando esas funciones que nosotros encontramos la traza de 2. ¿Sí? De z constante igual a un valor de k. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, se entiende. Buenísimo. Bueno, voy a dejar de compartir acá.
Cristian, Sí, María. si querés mostrarle un poquito lo del GeoGebra. Si lo hacemos medio rapidito, así no Sí, consumimos tanto tiempo. ¿Me escuchan bien, sí? Por las dudas. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, re bien. Bueno. Bueno, ustedes van a disponer en el aula virtual, o si ya por ahí estuvieron chusmeando un poco el aula virtual, van a encontrar este archivo, ¿sí? Que es un archivo donde tienen varias funciones representadas a través de curvas y superficie de nivel. Si vamos a pasar rapidito para que den una ojeada nada más y después vamos a ver cómo hacemos al menos uno de ellos en el GeoGebra. En este archivo lo que van a encontrar, por ejemplo, acá tienen esta función y van a ver sus respectivas curvas de nivel, ¿sí? No tienen el procedimiento, digamos, de cómo realizarlo, pero eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces acá hay varias funciones y acá, por ejemplo, fíjense en la referencia, esto está generado con el Wolfram, con el Matemática, nada más que esto es con el software instalado. Lo que le mostró recién la ingeniera de Kuhn es con el Wolfram, pero trabajando de forma online desde la página web. Lo que sí van a notar, por ejemplo, en la diferencia entre el GeoGebra y el Matemática es, por ejemplo, esto de los sombreados, digamos, ¿sí? O esta escala de colores, ¿sí? Que por ahí lo que les permite a ustedes es una visualización rápida de cómo es el comportamiento de la función respecto de su imagen, ¿sí? Recuerden que las curvas o la superficie de nivel son valores de imagen constantes, ¿sí? Y lo que vamos haciendo es justamente con ese valor de K, es obligando a la función a que nos muestre cuál es su comportamiento en ese punto o en ese K, digamos, que es una imagen constante. Y ahí también lo que hay que ver bien es qué valor de K asignarle respecto del dominio por un lado y también de lo que represente esa función. Por ejemplo, acá está representado la de uno de los problemas, uno de los ejercicios del práctico que es un problema, por ejemplo acá, ¿sí? En donde ven que, por ejemplo, tienen valores que no son habituales, digamos, ¿sí? Entonces, acá hay que tener un especial cuidado, por ejemplo, en el GeoGebra, porque el GeoGebra trabaja con un sistema de redondeo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, acá hay una observación que les dice que es importante acá trabajar con esa configuración de redondeo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí acá está más o menos explicado, digamos, cómo hacen para configurar ese redondeo, ¿sí? Porque si ustedes le dejan de forma por defecto, digamos, o como viene el GeoGebra, posiblemente estos valores los redondee, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este 0,072 le redondea a 0,1, con lo cual van a obtener una representación gráfica no acorde a lo que realmente es, digamos. Y también ahí entra en juego un poco los valores de K, que eso por ahí lo vemos ahora cuando lo representamos, ¿sí? Bueno, acá nuevamente está representada con el Wolfram, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que rápidamente ustedes ven es que de los colores azules a los blancos, digamos, van viendo cómo va aumentando ese valor de imagen. Y, por ejemplo, si esto representaría la altura, bueno, en este caso este representa, creo que era el coeficiente intelectual, si mal no me recuerdo. Entonces, cómo va aumentando, digamos, esos valores, ¿sí? Rápidamente por la escala de colores, digamos, lo van viendo, ¿sí? Pero la interpretación es válida para el GeoGebra viendo directamente los valores, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una de estas gráficas o de estas funciones
y vamos a ver cómo se representan en el GeoGebra, porque por ahí tienen algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Te voy a compartir el otro. Bien, para el GeoGebra tienen dos posibilidades, digamos. Pueden trabajarlo directamente desde la página, ¿sí? O también pueden trabajar desde el software instalado. No hay una diferencia sustancial, digamos, entre uno y otro, pero hay sí alguna diferencia mínima, pero con un poco de intuición y un poco de práctica lo van a ir sacando, ¿sí? Acá, para representar las curvas, obviamente lo hacemos en el plano, ¿sí? Que eso sí es por ahí una diferencia, porque acá tendrían que entrar a configurar, por ejemplo, si fuera el 3D, deberían entrar acá y buscar calculadora 3D. Ahí también aparece una diferenciación respecto de la aplicación en el teléfono. Por ejemplo, si ustedes trabajan en el teléfono, seguramente tienen descargado esta que dice calculadora gráfica, que es para trabajar en el plano, y deberían instalarse la otra aplicación que es la calculadora 3D para poder graficar en 3 dimensiones. Acá en la página web sucede lo mismo, ¿sí? En el caso del programa instalado, a ver un poco. En el caso del programa instalado, lo que van a ver es que directamente te tienen la opción de buscar el gráfico 3D o digamos, pasar de una a otra sin cambiar de aplicación. Pero bueno, creo que es lo menos habitual el trabajo con el software instalado, porque es mucho más rápido hacerlo vía web o directamente de la app del teléfono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a cargar una función que teníamos en nuestra guía, ¿sí? Era z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer acá ahora es directamente a z asignarle un valor k, digamos, y ese valor k lo que vamos a hacer es asignarle valores para generar nuestras distintas curvas de nivel con ese valor de k cambiando, ¿sí? Haciéndole variar. Entonces acá directamente cargamos x cuadrado menos y cuadrado, le damos igual a k, y si le damos enter directamente, lo que nos va a generar acá es un deslizador, ¿sí? Porque lo toma acá como una constante. Por defecto le va a dar en una variación de menos 5 a 5, ¿sí? Y si ustedes mueven el deslizador van a ver que digamos, la variación de K lo hace a través de una tasa o una diferencia de 0,1, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver que podemos ir cambiando eso. Entonces, bueno, si ustedes mueven obviamente el deslizador, van a ir viendo que va cambiando la gráfica, ¿sí? Pero si ustedes observaron en la guía, habrán visto que acá aparecía, digamos, de alguna forma, todas las curvas de nivel. Para generar eso, lo que tenemos que activar, ¿sí? Es hacer un clic sobre la gráfica y acá donde dice mostrar rastro, debemos activar eso, ¿sí? Con eso lo que nosotros vamos a hacer es que el software va a ir graficando y va a ir dejando lo que ya graficó a medida que nosotros vamos moviendo ese deslizador, ¿sí? Fíjense que si movemos el deslizador, ¿sí? Va a ir generando las distintas curvas para los distintos valores de K, ¿sí? Y va dejando, digamos, como el rastro o la sombra, digamos, del anterior, ¿tá? Bueno, acá, por ejemplo, lo que tenemos es una representación no muy gráfica o muy clara, digamos, porque
se nos encimaron demasiado las gráficas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer acá es, acá lo único que por ahí tienen que tener en cuenta de que variar el valor de K, deberían activar esto para que se vea la barra, y ahí un clic derecho arriba, le dan propiedades, y acá le despliega este menú para poder variar el valor de K, ¿sí? El valor mínimo en este caso dice menos 5 a 5, y acá tienen el incremento. Fíjense que por defecto no aparece nada, pero el incremento está dado, como le dije hoy, en 0,1. Entonces lo que nosotros podemos hacer, si queremos que estas curvas no estén tan juntas y queremos espaciarla más, es aumentar este incremento. Por ejemplo, le podemos que incremente de a 1 en 1, ¿sí? Entonces acá nos va a generar las curvas de nivel desde menos 5 a 5, salteando de a 1, digamos, o incrementando de a 1. O sea, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, ¿sí? Hasta 5. ¿Ya? Y después, bueno, acá lo que podemos también cambiar es esto que dice oscilante, que en realidad sirve para hacer la animación, digamos. Entonces acá podemos, por ejemplo, podemos darle creciente. Entonces si nos ubicamos con el deslizador en menos 5, lo que va a hacer es ir hasta 5 y después va a volver inclusive, ¿sí? El decreciente empezaría en 5 y ya hasta menos 5, y creciente una sola vez quiere decir que va desde menos 5 a 5 y ahí para, digamos, ¿sí? Y bueno, acá después pueden cambiar, digamos, el color, el trazo, ¿sí? Para que les quede mejor. Para que esto se borre, ¿sí? Para que la pantalla quede limpia, digamos, de la gráfica, de que se limpie esto de los rastros, lo único que tienen que hacer es mover un poco la imagen o hacer zoom, ¿sí? Si ustedes mueven un poquito, ya ven que se borra todo ese rastro y le queda, digamos, la gráfica de la posición de K donde está ubicado el deslizador, ¿sí? Si acá nosotros le damos este botoncito de play, lo que va a hacer es correr nuestra gráfica con nuestra animación, ¿sí? Nos va a ir generando directamente todas las gráficas para esos valores de K que nosotros le asignamos, ¿sí? Fíjense que nosotros le dimos que sea creciente una sola vez, entonces ahí fue de menos 5 a 5, llegó a 5 y paró, ¿sí? Entonces acá tendríamos la representación gráfica de las curvas de nivel de esta función para valores que van desde menos 5 a 5, ¿sí? Incrementando en 1 el valor de K. Que por ahí, si ustedes lo hacen en la representación a mano, digamos, siempre va a ser más cómodo trabajar con valores enteros que trabajar con valores decimales, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se le pide también que representen una función, se le pide una cierta cantidad de curvas, digamos, que sea representativa de la función. Entonces ustedes van a elegir los valores que les resulten más cómodos y que sean de mayor visualización e interpretación del ejercicio, ¿sí? Esto tiene que ver con curvas de nivel, ¿sí? También podemos hacer superficie de nivel. Ahora, ¿le quedó alguna pregunta, algo que no entendieron acá? Así vemos cómo hacemos en la superficie de nivel. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O pasamos nomás a otra cosa? ¿Se entendió, profe? Re bien. Bueno, ¿o se durmieron ya? Están escribiendo en el chat. Ah, bueno. Bien. Vamos a pasar entonces a ver algún ejemplo de superficie de nivel. Hoy vamos a tomar algo más sencillo de lo que está en la guía. Después ustedes de última van probando lo que está en la guía para ver si les sale. Entonces, bueno, para pasar, como les dije hoy, para pasar a 3 dimensiones, lo que tenemos que hacer acá es ir a esta cuadrícula, este botón de cuadrícula, y pasar a 3 dimensiones, calculadora de 3 dimensiones, ¿sí? Fíjense que le va a abrir otra página, ¿sí? Si trabajarían en el programa instalado,
directamente cambian a 3 dimensiones y le abre otra pestañita, digamos, otra ventanita dentro del mismo programa, ¿sí? Pero la carga es lo mismo, no cambia. Entonces, por ejemplo, podemos cargar la ecuación de la esfera, por ejemplo, para hacer algo muy sencillo. También acá le igualamos acá, le dan Enter y automáticamente le va a generar el deslizador, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si alguien me quiere responder, si tiene sentido que pongamos, por ejemplo, el deslizador en -5. A ver, alguien que responda así rapidito, ¿no? No tiene sentido porque acá tendría que ser radio al cuadrado y si es negativo no tendríamos radio. Exactamente, fíjense que si matemáticamente ustedes trabajan con esta expresión y le ponen un número negativo acá, jamás va a haber algún par x y z tal que dé como resultado un número negativo si x y z justamente están elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces por ahí esas cuestiones son buenas analizarlas antes de hacer la representación de las curvas de nivel o la superficie de nivel para, digamos, estar bastante más acorde y a tono a los conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer es justamente sacar esto, inclusive el radio 0 por ahí tampoco no tiene mucho sentido, pero por lo menos para que le tome como el incremento. Vamos a cambiarle acá para hacer otra cosa, de 0 a 10. Y vamos a ponerle también en 1, o si quieren le ponemos en 2, para que no genere tanta superficie. Bueno, acá no hace falta darle Enter ni nada, sino que una vez que cambian a otra opción ya automáticamente va cambiando la configuración, ¿sí? Bueno, acá nosotros le pusimos a 10, fíjense que tenemos hasta radio 3, así que más o menos estamos. Si le dan, bueno, acá lo que también es lo mismo, ¿sí? Tienen que hacer un clic sobre la superficie y activar el mostrar rastro. Por ahí en 3 dimensiones lo que van a tener que jugar es un poco con los colores y con la opacidad de la superficie. También ahí van a propiedades, en color, ¿sí? Y acá cambian el color y cambian la opacidad. Hay colores que se representan mejor que otros, digamos, para ver cuál es el rastro, para poder ver la superficie de nivel. Entonces acá es cuestión de jugar un poco con esas dos configuraciones. Bueno, si le pasamos fíjense que si le ponemos 0, nos debería generar el punto del origen, ¿sí? Y si le damos play acá, debería ir formando esas esferas, ¿sí? En este caso están centradas en el origen, ¿sí? Y ven cómo ahí le va generando, digamos, una especie de escala de colores, ¿sí? Por así decirlo, en donde van viendo cómo va aumentando el radio, digamos, de esa esfera. ¿Tá? Entonces, esto es un poco lo que hicimos en esa guía que tienen disponible en el aula virtual, para que por ahí haya gente que está trabajando con esto y no necesita mucho más que esta explicación, pero por lo menos alguno de estos tips le va a servir para poder trabajar con la guía y bueno, después con otros problemas. Bueno, no sé si le queda alguna duda. Si no, vamos a ir pasando a las tareas porque no se nos va a ir la hora. María, ¿tenés algo para aclarar? No, Cristian, está perfecto. No sé si los chicos tienen alguna pregunta. A ver, voy a mirar el chat. Sí, ¿no? Dice que se entendió perfecto, así que a buena hora. Perfecto, buenísimo.
Bueno, Igualmente, entonces, cualquier cosa pueden consultar después, en todo caso, y yo le respondo de alguna forma. sí, correcto. Lo que haríamos ahora sería trabajar en los grupos. Nosotros los vamos a pasar a salas individuales por grupo, de los grupos que ustedes conformaron, y habría que hacerle la asignación de qué tarea hace cada grupo. Cristian, si vos le querés decir. ¿Qué ejercicio le toca a cada uno? Sí, o copiar acá en el chat si querés la lista, no sé lo que prefieras. Sí, le puedo copiar. A ver si me deja copiar desde el Excel o si no tengo que pasarle a otro. Acá les voy a compartir también en el chat el enlace para unirse a un grupo de Telegram ahora ya para la comisión A, para todos los que están en esta clase. También vamos a compartirlo después en el Moodle. Entonces formamos un grupo ya para intercambiar. Perfecto, ahí está. Ahí están los ejercicios. Entonces lo que le decía la ingeniera es que de acuerdo al número de grupo tienen asignado un ejercicio. Ese ejercicio es lo que tienen que resolver ahora y después levantarlo en la tarea del aula virtual. ¿Alguna duda respecto de cómo es la metodología de trabajo? ¿Me quedó claro? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cada uno del grupo debe enviar el trabajo, solamente uno, un integrante. No, como van a ver ahí está configurado para que envíe uno por grupo. Perfecto. Un integrante. Dale, gracias. Pero la idea es que nosotros vamos a pasar ahora, como dijo María, a trabajar por sesiones de grupo y cada uno de nosotros va a estar pasando de alguna forma por cada grupo para evacuar las dudas, pero ustedes deberían trabajar en grupo, digamos. ¿sí? La idea es que fortalezcan esa competencia de trabajo en grupo y que lo hagan, no sé, acá el Zoom le permite compartir la pantalla, así que pueden trabajar en forma de pizarra, que sería lo ideal, digamos. Nosotros aconsejamos que sea esa la forma de trabajar, que vayan compartiendo el material y que todos vayan aportando ideas y sugerencias respecto de lo que van a presentar, digamos. La propuesta es que todos opinen y decidan, digamos, cómo resolver y si están de acuerdo y digamos, lo que ustedes planteen en esa pizarra, hacen una captura de pantalla y después lo agregan a un archivo, pueden formar un PDF, un JPG, etcétera, y el gráfico lo pueden hacer con el GeoGebra, y eso es lo que van a subir como tarea entregada, ¿sí? Uno por grupo es suficiente. ¿Está? No se olviden, si trabajan en la pizarra, no se olviden de hacer la captura de la pantalla de manera tal que cuando después hagan la presentación trabajen en base a eso, porque si no, cuando volvemos a esta sala común se les va a perder, ¿sí? Recuerden eso, hacer captura de pantalla. Bueno, son las 8:18, vamos a dar 40 minutos. 30 minutos vamos a hacer para trabajar en grupo y después volvemos a la sala común.
¿Estamos? ¿Todos copiaron la consigna? También copiamos ahí en el grupo de Telegram, en la lista de asignaciones. De todos modos, les va a sobrar el tiempo en la media hora esta para resolver más ejercicios, pero cada grupo trate de concentrarse en el ejercicio que tiene que entregar como para cumplir con la tarea y seguir resolviendo el práctico, ¿sí? Obviamente. Bien. Si no hay alguna pregunta más, arrancamos con las sesiones en los grupos. Profe, Sí, sí se escucha. ¿dónde está el grupo de Telegram o van a armar recién? Ahí compartimos el enlace, fíjate acá en el chat. Vuelvo a copiar en el chat. Y otra sobre el gráfico que no se me escuchaba antes. Cuando nosotros tenemos que graficar en 3D, vio que en el GeoGebra, por ejemplo, la esfera se podía ver. Cuando tenemos que graficar en 3D tiene que ser algo similar. Algo similar a qué. A lo que aparece en GeoGebra, por ejemplo. No, podés graficar con GeoGebra directamente. Buenísimo. No hace falta que hagan a mano, a eso me refiero. No sé si esa Claro, es tu pero, pregunta. por ejemplo, en un examen, no sé si voy a poder mandar la captura del GeoGebra. Ah, sí, generalmente en el examen, digamos, después cuando usamos para las aplicaciones, los temas que vamos a ver más adelante, tranquilamente pueden usar el GeoGebra para ver cómo es el recinto, en el caso de integrales, eso, y después se hacen un esquema, un grafiquito, digamos, que se pueda visualizar, sí. Ah, buenísimo, gracias. Pero la aclaración, digamos, en esta asignatura son válidas la utilización de todos los recursos informáticos que ustedes disponen online, las calculadoras gráficas, todo eso se usa, ¿sí? Gracias. Así que la idea es que ustedes manejen todas esas herramientas tecnológicas, pero sí hacemos hincapié en la interpretación de los resultados, es decir, el planteo, la formulación. En este caso, por ejemplo, el análisis del campo de existencia del dominio es un trabajo que lo tiene que hacer sí o sí el estudiante, porque uno carga todo, el GeoGebra te da el gráfico, pero no te dice el dominio va de tanto a tanto, acá hay una asíntota, acá hay una indeterminación, la función no, eso el GeoGebra no te dice, ¿sí? Entonces, esa interpretación y ese análisis del resultado es lo que tenemos que lograr que ustedes sean capaces de resolver. En eso estamos ahora, ¿no? Entonces utilizamos toda la tecnología, pero la interpretación y el análisis crítico de lo que me da el software me representa lo que yo cargo ahí. Pero la interpretación de qué significa eso en el análisis de la función, esa es la tarea de ustedes. No sé si... Disculpe, quería consultarle algo. Sí. Terminamos de hacer el trabajo en grupos y cuando retomamos tendríamos que hacer las exposiciones de los trabajos, ¿no es cierto? Correcto. En principio los grupos que se apunten, algunos grupos para hacer la exposición hoy, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, si no, seguimos el viernes con las exposiciones. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, avanzamos entonces, ahora pasamos a las sesiones de grupos.